Bienvenidos a Café Budapest, el podcast del Juan de Mariana, donde mantenemos conversaciones con personas de interés o que a mí personalmente me interesan sobre temas de actualidad o no. En este caso tenemos a Axel Kaiser. Creo que no necesitas una presentación muy compleja porque aquí en el Instituto Juan de Mariana se te conoce muy bien, pero estudiaste Derecho, estudiaste Ciencias Políticas, ahí tenemos un pie en común. Y, eres autor de muchísimos libros, eres director de la Fundación para el Progreso en Chile y no sé si me dejo algo que quieras añadir. Sí, ahora ascendí, soy presidente del directorio de la Fundación para el Progreso. Pregrado fue en Ciencias Jurídicas y Sociales. No tengo un grado formal en Ciencia Política, pero sí tengo uno en Filosofía, un doctorado en Alemania. Estudiaste en Alemania. Exacto. Sí, y dos maestrías, una en Derecho Internacional y otra en algo así como Ciencia Política. Se llamaba Estudio Americano, pero estaba enfocado en Estados Unidos. Y, Senior Fellow del Atlas Center for Latin America, que es muy importante decirlo, y también director de la cátedra Friedrich Hayek de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago. ¿Miembro de la Mont Pelerin? Sí, estoy en uno de pero no estaba seguro. Sí, fui miembro muchos años, pero ahora tengo que reingresar a la Sociedad Mont Pelerin. Me ha costado un poco tomar el tiempo para la burocracia y hacer la postulación formal. Además de esto, estás aquí en Madrid, entre otras cosas, para presentar tu nuevo libro. He estado con El economista callejero, que, me debes uno, pero hasta donde yo he entendido por la presentación que tuviste en la Francisco Marroquín de Madrid, es una especie de Henry Hazlitt. Sí. ¿No? Es un libro... A lo castellano, ¿no? Exacto, digamos. es un Henry Hazlitt inspirado en esa forma de presentar la economía. Este es un tratado de economía positiva, también muy sintético. Más que hablar de las falacias, hablo de grandes principios económicos, teoría de precios, teoría del capital, teoría del libre comercio, todas esas cosas, explicadas en términos simples para el ciudadano común y corriente. Y este libro ya lleva 6 meses entre los más vendidos en Chile, número 1 en Chile. Hemos vendido más de 30.000 ejemplares ya en un par de meses y está número 3 en Amazon España, así que es uno de los libros más vendidos en España, al menos en lo que es Amazon España. Así que estoy muy contento, ha tenido un impacto gigantesco que ha superado las expectativas y que muestra que había un hambre enorme por aprender de manera simple estos temas de economía que normalmente para la gente son tan ajenos porque están explicados de manera muy compleja. Sabes que yo solía regalar a amigos míos, estatistas en general, ¿no? Principalmente izquierdas, pero algunos derechas también, por su cumpleaños le daba el libro de Hazlitt. Yo creo que ahora lo que empezaré a regalar es el tuyo, ¿no? Porque quizá trata temas, ¿no? Como El economista callejero, trata temas de una forma más actual, quizá. Más actual y de manera tal vez incluso más simple, pero en algunos puntos más profundo también. O sea, los mejores reviews donde yo estaba muy contento que pusieron en el Amazon que tenemos allá en Chile y en América Latina eran que les había gustado más que el de Henry Hazlitt de Economía en una elección, así que eso me dejó muy contento. Y efectivamente, como decía Friedman, las ideas hay que volver a transmitirlas una y otra vez. Cada generación tiene, ¿cierto?, la tarea de reformularlas, replantearlas, aunque sean muy antiguas, aunque el conocimiento ya se haya encontrado disponible 100, 150 años atrás. La teoría subjetiva del valor de Menger, por ejemplo, que está planteada en el libro y explicada. Pero si esperas que lo lean de Menger, no vas a tener el mismo éxito. Y de hecho nosotros con el libro Economía en una lección, que lo tenemos disponible en Chile para la venta, no hemos tenido el impacto en el mercado y en la demanda que me ha tocado experimentar con este libro El economista callejero, que incluso se está vendiendo en edición pirata en las calles en muchas ciudades en Chile. Lo que es un tema de derecho de propiedad intelectual, pero yo estoy muy contento con el hecho de que se venda y se difunda. ¿No? Sí, claro, por supuesto. Preferirás 2 millones y un millón que paguen a... Mi editora se enoja, pero... Claro. Las ideas finalmente tienen un impacto que genera un beneficio mucho mayor. Muchísima suerte, ¿no? También nos beneficia al Juan de Mariana de alguna forma. Vamos a empezar a hablar, yo creo, de Chile. Si estuviéramos, hubiéramos hecho este podcast quizá hace 10 años, no te hubiera preguntado mucho, pero creo que es un momento bastante de cambio en tu país. Me gustaría, sobre todo porque tenemos mucha gente que ve nuestros vídeos es de Chile, realmente, pero un colombiano quizá no tiene por qué saber, ¿no?, lo que está ocurriendo realmente, puede escuchar un poco, un español también, un estadounidense igual. ¿Cuál es la situación actual de Chile, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es este proceso que viene de las elecciones? Tenéis un nuevo presidente que viene de la izquierda,
que parece que va a cambiar el paradigma que ha imperado en Chile los últimos 20 años, podemos decir, y un cambio de constitución que puede directamente llevar a Chile a otro lugar. Yo te diría que lo que estamos experimentando en Chile es un proceso revolucionario que viene fomentado y liderado por la izquierda extrema, que ha conseguido poner en jaque toda la institucionalidad del país gracias a que la centro derecha, cuando gobernó con Sebastián Piñera, le abrió las puertas para refundar el país completo con la nueva constitución, y que queda nada más que un límite posible a que este proceso se consolide, y que es el referéndum del 4 de septiembre en que se va a decidir si se aprueba o se rechaza la constitución chavista que han redactado los miembros de la Convención Constituyente. ¿Por qué la llama chavista? Porque es una constitución que va en la línea del populismo revolucionario de la extrema izquierda latinoamericana, en que sus redactores, que controlaron la Convención Constituyente, el 75% eran de extrema izquierda, están claramente alineados con el modelo venezolano, el modelo boliviano y el modelo ecuatoriano. Y esto es tan así que el Partido Comunista de Chile, que está en el gobierno hoy, y que, como sabemos, es un partido que defiende abiertamente la dictadura castrista en Cuba, la dictadura de Ortega en Nicaragua y también la de Maduro en Venezuela. De hecho, tiene estrechos vínculos con la dictadura de Maduro en Venezuela, y por lo tanto yo sostengo que hay un dedo de la dictadura venezolana metida en el gobierno de Chile hoy en día. Bueno, ese Partido Comunista, que todavía abraza la lucha de clase y todas esas cosas, afirma públicamente que ganar el referéndum del 4 de septiembre es lo que va a permitirles a ellos imponer su modelo de sociedad. Ahora, cuando tú tienes un partido comunista que te dice la constitución que hemos redactado es la que necesitamos para construir nuestro modelo de sociedad, es porque realmente ese es el caso. Ellos pueden tratar de convencer a la ciudadanía de que ese es el ideal, pero su modelo de sociedad, y ellos siempre lo han defendido, es el cubano, es el venezolano, es el nicaragüense. Incluso han salido a hablar abiertamente en favor de Corea del Norte. No digo que vamos a terminar así, pero ese es el tipo de partido, un partido todavía stalinista, profundamente totalitario, que gobierna con Gabriel Boric, que es el presidente actual, y que él mismo en el pasado elogió a Nicolás Maduro, elogió a Hugo Chávez, elogió a Fidel Castro. Así que es un hombre con más talante democrático que el Partido Comunista, que enfrentó en un Porque él no es del Partido Comunista. No, él es del Frente Amplio. Es como un Podemos chileno, ¿cierto? Imagínate, para hacer un equivalente acá en España, que Pablo Iglesias y la izquierda extrema dijeran que un proyecto constitucional que ellos están llevando a cabo es lo que les va a permitir a ellos construir el modelo de sociedad que quieren. Bueno, ya sabemos el modelo de sociedad que quieren. Es uno sin libertad de mercado, es uno sin separación de poderes del Estado, es uno sin libertad de prensa, sin libertad de expresión, sin libertad económica. Y en consecuencia, si ellos sostienen eso, es porque efectivamente la transformación institucional que están logrando los pondría en esa posición. Así que estamos en un proceso revolucionario que empezó el 2019 con protestas masivas de mucha gente que no necesariamente quería esto, y esa es la prueba en las encuestas de que... En 2019 gobernaba Piñera. Cuando gobernaba Piñera, y tuvimos toda esa crisis social, ¿se acuerdan? Que destruyeron Santiago, los metros, hubo crimen organizado, probablemente células extranjeras también infiltradas desde Venezuela, creando todo el caos violento, la destrucción del metro de Santiago, los sistemas de transporte, infraestructura crítica y todas esas cosas, y Piñera tuvo que sacar a los militares en un determinado momento. Y ahí se abren las puertas a algo que la ciudadanía no estaba exigiendo, que era el cambio constitucional, pero la izquierda hábilmente aprovecha la cobardía de la derecha chilena, que siempre tienen este complejo de culpa y de inferioridad moral frente a la izquierda, y logran convencer a la derecha de que se sacrifique la Constitución como una forma de crear paz social. ¿Funcionó esto? No, porque la violencia siguió por bastante tiempo hasta que la pandemia termina por calmar
los distintos estallidos y focos de violencia que ahora están retornando, de hecho, en el gobierno de Gabriel Boric. Entonces, ¿qué es lo que plantea para que los auditores de esta entrevista, de este programa acá en Juan de Mariana, entiendan por qué es tan grave el texto constitucional chileno? Aparte de ser más largo que el venezolano y el ecuatoriano, el más largo del mundo, de hecho tiene 499 artículos. Más largo, peor casi una constitución, ¿no? Siempre es así, hay una correlación entre extensión constitucionalidad de constituciones y inestabilidad política y todas esas cosas. Bueno, primero, en la práctica, el texto constitucional elimina la propiedad privada. Tal cual. Lo menciona, pero deja sin protección a los ciudadanos cuya propiedad sea confiscada por el Estado. La Constitución de hoy, la que rige hoy, establece que el Estado solo puede expropiar previo pago completo del valor de mercado Un justo y precio. del bien expropiado, no el justo precio. El pago del daño patrimonial efectivamente causado. El valor de mercado. El valor de mercado. Hoy día ellos cambiaron ese artículo y no se paga el valor completo antes de la toma de posesión del bien, o sea, te lo pueden pagar a 30 años, ni siquiera reajustado por inflación, y pusieron el concepto de justo precio. ¿Qué se entiende por justo precio? Lo que el Congreso quiera, los que hagan la ley, que se entienda por justo precio. Entonces eso es lo primero, y rechazaron explícitamente las indicaciones que obligaban a pagar el valor de mercado. Chile es un país con una historia de confiscaciones y expropiaciones por parte de los gobiernos, del Estado. Entre el gobierno de Frei Montalva en los 60 y Salvador Allende, robaron, porque le confiscaron sin pagar indemnización más de 10 millones o alrededor de 10 millones de hectáreas a dueños de tierras y cientos de empresas. En el caso del gobierno de Salvador Allende, sin pagar indemnización. Además se nacionalizó, es decir, se estatizó la minería que estaba en manos de empresas extranjeras sin pagarles un peso. Entonces, como reacción a eso, la Constitución de 1980, que es la más reformada de la historia de Chile y hoy día lleva la firma de Ricardo Lagos, el socialista, establece estas garantías. Pero además, la Constitución no solo deja sin indemnización real, justa, desde el punto de vista del valor de mercado a los dueños de las distintas cosas que quieran expropiar. Puede ser una casa, el día de mañana pueden ser predios, pueden ser un apartamento extra que tú tienes para poner gente que está en situación de calle, vivienda, como lo hizo Chávez, la segunda vivienda, todas esas cosas. Sino que lo que establece esta nueva Constitución es que cualquier parte del territorio nacional puede ser reclamado por los llamados pueblos originarios y el Estado tiene la obligación de restituirlo, sin necesariamente pagar una indemnización de mercado. Cualquier parte del territorio nacional. Que el Estado va a hacer un catastro donde se va a regular cuáles son esas partes. Es decir, tú eres un dueño de una empresa que opera en el norte, por ejemplo, en la minería, y llegan pueblos originarios que dicen ser atacameños o cualquiera de estas etnias que en realidad no existen, es una ficción, pero la han inventado para esto, son todos mestizos en realidad, y dicen, esta mina es nuestra, es territorio ancestral, y el Estado tiene la obligación de quitarle esa mina a los dueños. Tendría, si esta tiene la obligación si se aprueba esta Constitución nueva que están planteando ellos. Hoy día no. Imagínate la incertidumbre completa que se genera. Ya se ha calculado que hay sectores en el sur de Chile, por ejemplo, donde el 30% de la población que habita tendría que ser desplazado para devolverle, en teoría, estas tierras a los que reclaman ser pueblos originarios. Después, la Constitución de Chile siempre tuvo un recurso que se llamaba de protección, que tú ibas y apelabas a una corte de apelaciones, que es segunda instancia, y que rápidamente, en un plazo muy breve, de 15 días, si no recuerdo mal, tenían que resolver la protección de tu derecho apropiado o alguna de tus libertades vulneradas, ya sea por el Estado o un privado. Eso en la práctica se eliminó. Ya no lo vas a poder hacer. ¿Dan alguna alternativa a eso? ¿O directamente? Hay un recurso que ellos establecen, pero no tiene plazos, y lo plantean ante tribunales ordinarios que están completamente atochados de causa de distintos tipos, por lo tanto no te van a poder contestar, y además es subsidiario a procedimientos administrativos que puedan haber disponibles. O sea, supongamos que el Ministerio de Obras Públicas
afecta a tu propiedad porque pasa una carretera, no te pagan indemnización o lo que sea, o quiere hacerlo, y el mismo ministerio tiene un proceso administrativo de reclamo, tú tienes que ir primero al mismo ministerio que te está expropiando, es decir, juez y parte, para que resuelva cuando quiera la afectación de tus derechos. O sea, se puede demorar muchos años. Y recién ahí tal vez puedes invocar esta tutela que va de nuevo a tribunales ordinarios, que se pueden demorar además muchos años en contestar, en resolver al mismo tiempo. En estos lapsos tú no tienes derecho de uso ni no tienes derecho de uso ni nada. Eventualmente se podría dar ese caso. Entonces, la Constitución sostiene también que todos los derechos de agua, los derechos de uso de agua en Chile tienen estatus de propiedad protegida constitucionalmente. Si se aprueba la Constitución el día 4 de septiembre, el día 5 de septiembre todos esos derechos se declaran nulos. Todos los agricultores que han invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de la agroindustria, por ejemplo, se quedan sin su derecho de agua, el derecho de propiedad. Con lo cual, sus predios valen nada, queda la incertidumbre completa, todas sus inversiones, no pueden utilizarlos para conseguir créditos en los bancos. Destruye el aparato productivo agrícola chileno porque sin agua no puede funcionar. Y lo mismo le va a pasar a las mineras, porque necesitan agua para todas sus operaciones y la tienen que desalar y todo, pero la Constitución declara que las aguas son incomerciables, intransferibles, que es una típica estupidez anticapitalista, y en consecuencia no se te renta ya poner plantas desaladoras para hacer los tratamientos mineros y poder vender agua a minas u otras funciones económicas, y además no vas a tener derecho a agua, o sea, el Estado va a poder expropiártelos cuando quiera. Vas a tener permisos de uso, en teoría. Esto se aplica hasta a las aguas de mar. Además, se extingue el régimen de propiedad minera en Chile, que es un país minero, en que también hay un derecho de propiedad en la Constitución de ahora, no la que están haciendo ellos, sobre las concesiones que el Estado te otorga. La Constitución dice, el Estado es dueño de lo que está bajo el subsuelo, pero cuando te otorga una concesión para explorarlo y explotarlo, tú tienes un derecho de propiedad que se te asigna por sentencia judicial y que el Estado no puede afectar. Eso se acaba. El Estado va a poder quitarle a cualquier empresa minera en cualquier minuto, por una decisión administrativa del funcionario más mediocre, el derecho a explotar el mineral que está ahí, y por lo tanto va a quedar en completa incertidumbre los miles de millones de dólares que han invertido para desarrollar proyectos mineros, que son, como sabemos, de un uso muy intensivo de capital y recursos. Entonces, la Constitución, para todos los efectos prácticos, deja a los ciudadanos sin protección en su derecho de propiedad. Sin protección. En todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. Adicionalmente, existe una cláusula, porque está en una Constitución indigenista, marxista indigenista. En la línea de Bolivia. En la línea de Bolivia. De hecho, se inspiraron mucho en Bolivia. La idea de plurinacionalidad la sacaron de ahí. García Linera, que era asesor de Evo Morales, y Evo Morales hablaba siempre de esto, y el concepto de plurinacionalidad se incluye en la Constitución chilena, y prácticamente no tiene ninguna constitución en el mundo. O sea, esto es algo muy, muy especial. Hay una norma que establece que cualquier proyecto que se realice en el territorio nacional que afecte los derechos de las supuestas comunidades indígenas, que insisto, es una construcción mítica de la izquierda radical en Chile, tiene que contar con la autorización de esos pueblos indígenas. O sea, si yo quiero hacer una represa el día de mañana, no puedo, para proveer de electricidad. Si yo quiero abrir una panadería en un barrio, tampoco puedo, si es que hay alguna comunidad indígena que se opone porque le parece que afecta algún tipo de interés de ellos. Quiero sembrar trigo, tampoco puedo. No, si es que se opone algún grupo que se autodeclara indígena y que lo sostiene. Déjame preguntarte, ¿cómo se asignan? Porque desde algún punto de vista podría hasta parecer legítimo. No, a mí me parece que desde ningún punto de vista parece legítimo. Si hubiera habido podría ser una reapropiación, reescribiendo un poco la historia, ¿no? Estas tierras eran de esta gente que no usaba el derecho a propiedad, no había escrituras de tierras, no existía directamente. Llegó España, posteriormente Chile, y hizo que todo esto fuera de Estado, un nuevo sistema. No era esta gente. Esta es la pregunta. No era esta gente. ¿Esta gente tiene asignados ya o tendría estos derechos de propiedad? ¿Queda claro? ¿O los tienen que reclamar posteriormente y demostrar? No. Nuestros antepasados estuvieron aquí a hacer algún tipo de demostración. No, ¿qué antepasados? Si ustedes son mezcla de español con indígena, todos. Entonces, ¿cuáles antepasados valen? No hay ya mapuches. ¿Cuáles antepasados valen? Y aparte, los mapuches, que es el grupo más
más claro, quizás. Más dominante en toda esta discusión, y que son muchas tribus que se enfrentan entre ellos. O sea, muchos grupos nunca tuvieron un mapuche como pasó con el Imperio Inca, que era un emperador inca con el Inca, claro. Eran distintas grupos tribales que no se reconocían entre sí con liderazgo, eran anárquicos completamente, y cuya mayoría hoy en día en Chile es de derecha y vota por la derecha. Pero hay un pequeño grupo que ha sido hábilmente incorporado al Partido Comunista y está haciendo todo esto una causa como si representara una mayoría, lo que es falso, y están alineados con el movimiento terrorista del sur de Chile que está matando a otros mapuches que no se suman a su causa. Los mapuches son invasores que vienen bajando del norte, pasan por Argentina, entran a Chile y en parte exterminan ¿En qué época? a poblaciones Aprox. bastante antes de que llegaran los españoles. Esto Siglos me antes. recuerda al tema de Sudáfrica. Siglo antes del siglo XV. Sí, Sudáfrica tiene una historia parecida. Entonces, ¿cuándo empezamos a contar esto? Nos vamos a tener que remontar a la primera célula que después se convierte, ¿no es cierto?, en un organismo que termina dando origen a la vida sobre la Tierra como los animales, y después nosotros nos separamos de los monos y nos convertimos en Homo sapiens. ¿Dónde empieza la historia? ¿De quién reclama qué cosa? No, aquí hay una cuestión que es súper clara. Los españoles llegan a América, traen a la civilización occidental a América la idea de derechos de propiedad, que la traen los españoles, los indígenas no tenían ese concepto, la idea de separación de poder del Estado y de igualdad ante la ley. Esto algún negro legendario nos lo pondrá en duda. No, es que no existían esas ideas en la América prehispánica. El que diga lo contrario es un charlatán. No existía la idea de la igualdad ante la ley, por lo menos estaba ya desarrollada en el pensamiento ilustrado, y sí, está bien, las mujeres todavía estaban en desventaja, pero el germen ya estaba ahí, de esa igualdad ante la ley, y no estaba perfecto, y por supuesto, en principio hubo tratos discriminatorios, todo eso es verdad. Pero se fue perfeccionando con el paso del tiempo. Incluso es muy común cuando tú estudias la historia de las independencias en América que se eliminen los títulos nobiliarios, se generan políticas republicanas de igualdad en general. Por supuesto las mujeres entran a votar después, pero eso no solo pasó en América. Pero eso todo viene de Occidente. No viene de los pueblos precoloniales, porque si tú estudias la historia, por ejemplo, de los aztecas, era una civilización genocida, que exterminaba aproximadamente 30.000 indígenas. Eso lo decía Antonio Escotado. Es que eso es cierto. Posiblemente la comunidad política, si quieres, o grupo cultural más genocida de la historia. Eran genocida, lo mismo incas y todos ellos eran opresivos, exterminaban a muchos, que los incas estuvieron hasta el Maule prácticamente, que es una región en el centro de Chile, y venían de más arriba, venían del Perú, ¿cierto? Y venían sometiendo por la fuerza a poblaciones que se venían encontrando, en parte esclavizando, en fin, o sea, los pueblos originarios, llamados así, que tanto se idealizan estúpidamente en Europa. El buen salvaje. La idea del buen salvaje que tú la encuentras desde Michel de Montaigne, pasando por Rousseau, hasta teóricos intelectuales actuales, nunca existió. Es mentira. Si hay una cosa que es cierta, esto lo decía Charles Dickens, que es interesante, de un artículo refutando el mito del buen salvaje, donde lo considera, dice que es una suprema estupidez, es que eran pueblos mucho más criminales, mucho más genocidas, mucho más discriminadores que la civilización occidental, que nunca se plantearon la reflexión moral en torno al respeto por derechos individuales, como si la hay desde el inicio de la colonización española, ¿cierto?, en América, donde tienes, por supuesto, resoluciones reales y presiones de la misma Iglesia Católica porque se reconozca a los indígenas como sujetos con alma y por lo tanto titulares de derechos. Parte de la cristiandad, y se les trata de evangelizar. Siervos de la reina o de la corona en igualdad de condiciones. Y en ese sentido, claro, no sé. El germen. Claro, y ese germen, que todavía ya yo te diría un brote más que un germen, es lo que permite ir civilizando y dignificando el trato que las grandes mayorías de indígenas recibían de sus opresores. En el caso de los imperios inca, en el caso del imperio azteca y todo eso es súper evidente. Después hay otros pueblos distintos, por ahí en el caso de los
de los araucanos, de las tribus del sur de Chile. Bueno, los mapuches eran tremendamente violentos. La corona nunca los pudo doblegar realmente, o sea, costó muchísimo que los pudieran doblegar, y eran tremendamente crueles entre ellos. No es que, y muchos trabajaban con la corona, traicionando a otros, como pasó a Hernán Cortés cuando llega a México. Hay un montón de tribus que le ayudan porque querían deshacerse de esta opresión tiránica, ¿cierto? Y de la amenaza permanente que implicaban los aztecas. Entonces, acá hay mucha mitología que de nuevo entra en el texto constitucional chileno, que no refleja el espíritu de la mayoría de las personas que incluso se identifican como pueblos originarios. Esto es una minoría radicalizada que logra hacerse de manera inteligente de la Convención Constituyente. Piensa tú que José Antonio Kast, el candidato de derecha, ganó en la 9ª región, que es la de la mayoría indígena, la de la mayoría de mapuche. Esa región, la de los indígenas, es donde es la única prácticamente en Chile en la que el plebiscito del sí y el no del año 88 ganó Pinochet. Y siempre ha ganado la derecha, y es una de las más pobres de Chile. Entonces es una mentira pensar que estos indígenas están de acuerdo con el terrorismo que estamos viviendo hoy día, que están vínculos con la FARC, el Partido Comunista, y con carteles de la droga también en México, y que está matando gente todos los días, y mata incluso personas de origen mapuche. Y tú hoy día, esas personas de origen mapuche que tienen, o insisto, son mezclados con español, están en las Fuerzas Armadas, están en los tribunales de justicia, están en todas partes. El 90% de la población chilena es una mezcla entre europeo e indígena, como buena parte de América también. Entonces, yo no acepto la tesis de que hay que volver atrás y en una de esas es justo. Estas personas, que entre ellas hay muchas que viven en la pobreza, lo que necesitan es Estado de Derecho, protección de sus derechos de propiedad, que no la tienen. Necesitan que se terminen las políticas que los tratan como incapaces, porque tú sabes que el gobierno de Patricio Aylwin en los 90, que un demócrata cristiano mete esta ley indígena donde les empiezan a dar tierras, más de 200.000 hectáreas ya les han dado, pero se los dan en comunidad, en propiedad colectiva, entonces nadie es dueño de nada, ¿cierto? Una forma de comunismo agrícola, y todas esas tierras están subexplotadas sin funcionar. Eso es lo que no puedes hacerles. Lo que necesitas es darles buena educación, que aprendan a hablar inglés, que aprendan las capacidades, como hay muchos que lo han logrado, para introducirse en el mundo moderno y salir adelante. No por eso van a renunciar a hablar el idioma que la minoría habla. El mapungún hoy día prácticamente no lo habla nadie, ni van a renunciar a algunas de sus costumbres y tradiciones, como pasa en las sociedades pluralistas, pero tienes que tener una base que sea de iguales normas para todos. Entonces, lo que hace la Constitución que están planteando ellos es tratar de volver a la época antes de que entrara la civilización occidental a América. Eso es lo que están haciendo. Y obviamente abre las puertas para la desintegración completa del orden social, porque tú entenderás que este tipo de normas son, y yo lo he dicho en medios de comunicación, yo soy el único, una dinamita que va a derivar en grandes conflictos civiles. Y yo creo que si se aprueba la nueva Constitución se acaba el orden democrático en Chile, ya sea porque la izquierda logra instalar una dictadura con apariencia democrática, tal como lo hizo Chávez, como lo hizo Correa en su momento, solo que ellos lo han hecho incluso de manera más inteligente que Correa, porque han creado un sistema político tal en que eliminaron el Senado, tal como lo hizo Chávez. En la nueva Constitución se elimina el Senado, tal como lo hizo Chávez en Venezuela. Es un contrapoder, ¿no? Que es un filtro, un contrapoder, por algo lo eliminan. Y además crean cuotas con escaños reservados, de tal modo que los activistas de extrema izquierda, supuestamente indígenas, que no lo son, van a tener la posibilidad de dominar completamente la Asamblea, que no tiene límites a lo que puede decidir. Porque prácticamente todo lo que se establece en la Constitución se resuelve por mayoría simple, algo que la Constitución que tenemos hoy prohíbe. Por ejemplo, queremos acabar con la independencia del Banco Central, va a bastar una ley simple para que se acabe la independencia del Banco Central. Queremos expropiarle todo el patrimonio a las personas, no sé, de origen extranjero, una ley simple va a bastar. Esto puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque eliminamos el Banco Central, bueno, como le gusta decir a Milei, una mayoría simple. Es que decir, no lo van a eliminar. Lo que van a hacer, claro, si tuviéramos rothbardianos, no, es que no vas a tener nunca una mayoría que no sea de izquierda, porque han diseñado el sistema electoral de tal modo
que también lo van a poder cambiar por simple ley, que es lo que hizo Chávez en Venezuela, para poder redistritar, ¿cierto?, las distintas circunscripciones electorales y garantizarse una mayoría a la izquierda permanente. Y con escaños reservados, que van a ser siempre del lado de la extrema izquierda. Y además se garantizan cupos reservados en todos los órganos colegiados para gente izquierda. Digo, a nivel municipal, local, a nivel nacional. Asientos que tienen más allá del resultado. Asientos que tienen, independiente del resultado, van a tener siempre asegurado una participación activistas de extrema izquierda. La FARC, ¿no? Que en las primeras tenían un 5%. Sí, a la FARC les dieron eso en el acuerdo con y esto Santos. va mucho más allá. Esto va mucho más allá, en todos los órganos colegiados de la... Mira que me lo había preparado, pero todo esto que me estás contando me está dejando bastante preocupado. Pero eso es lo que explica por qué muchas personas de centro izquierda están diciendo que esta constitución es una amenaza para la democracia. Déjalo ahí, porque ahora te voy a ir a preguntar, ¿vale? A ver, la constitución que había, que es la base un poco del sistema, bueno, en algunos sitios la constitución neoliberal, todo esto, permitió, sobre todo en los 90, crecimientos impresionantes, ¿no? Del 7%, 4%. Hasta el 10 casi llegó. Hasta el 10. Bueno, pues claro, eso es un crecimiento que año tras año es impresionante, ¿no? Sí que es cierto que se nota en los últimos años, 5 años, 7 quizá, un agotamiento de ese crecimiento. Bueno, la Constitución marca el sistema institucional, luego está el sistema productivo, que sí que es cierto que en Chile es muy... depende mucho del cobre, de la exportación y más, pero bueno, Chile se había apuntado a la globalización, esto ha hecho que el país creciera bastante, pero pueden decir incluso gente derecha en tu país que ese sistema está agotado. Cuando dices que Piñera, digamos, dio pie a esta reforma constitucional, bueno, discutamos, ¿no? O sea, que cambiarlo lo cambiamos. ¿Te refieres a esto? Que había una percepción, da igual que fuera derecha, izquierda, incluso ¿no? liberales o comunistas, ¿no? El sistema está agotado, vamos a hacer algo nuevo. ¿O crees que no tiene nada que ver con este estancamiento? No, la crisis efectivamente tiene que ver con el estancamiento, pero el estancamiento no tiene que ver con la Constitución. Hay algunos elementos que son mejorables, por ejemplo, se cambió el sistema electoral binominal que tenía la Constitución por uno proporcional y eso generó una fragmentación del sistema político gigantesco que hizo ingobernable el país y produjo un parlamentarismo de facto, donde ya hasta la Constitución en parte no la estaban respetando, mucho menos se alineaba el Poder Ejecutivo con mayorías en el Congreso, como fue durante todos los 90 y parte importante de todos los 2000. Pero ya, esas cosas se podían mejorar. Pero en lo que se respecta al sistema económico, lo que hace la Constitución de Chile, de Ricardo Lagos, es garantizar libertad de elegir, nada más que eso. No hay ninguna disposición en la Constitución que limite el tamaño del Estado en términos de cuánto puede gastar en política social. De hecho, el gasto público en Chile creció mucho más rápido que la economía en las últimas décadas, de hecho, en los últimos 10, 15 años. No hay ni un límite a todo lo que llaman derechos sociales para que el Estado lo pueda financiar. Y la prueba está que el Estado ha crecido de manera gigantesca en los últimos 10, 15 años. Ha pasado, si las cifras no me fallan, de un 16% del producto a un 27% del producto. Ya nos gustaría aquí, por cierto. Sí, ahora lo que pasa es que acá tú tienes... No, lo que pasa es que hay que agregarle el sistema de pensiones. De pensiones, que ahora si tú le agregas a nosotros el sistema de pensiones que nosotros ahorramos aparte, el tamaño del Estado es más grande. Anda por un 30 o más. Ahora, sigue siendo menor que España, pero anda por un 30 más. De todos modos, nuestro ingreso per cápita es más bajo que el español. Entonces, ¿pero qué ocurre? De alguna forma, esta constitución, el sistema institucional neoliberal, lo digo así, ¿no? Para que es que es una economía social de mercado, ¿no? Da pie y deja que se desarrolle una socialdemocracia. Nosotros tenemos un Estado benefactor, semi-benefactor en Chile, y no hay ningún límite a lo que pueda seguir creciendo. No es que sea un límite, ¿no? No hay una norma que yo sí la pondría. Que diga el tamaño del Estado no puede superar el 10% del producto. Yo la pondría. Esto sería, bueno... Porque a mí no... Sueños húmedos de liberales. Casi. Sí, claro. Porque el rol de las constituciones para los que somos liberales es limitar el poder del Estado sobre... que es el poder de los políticos, ¿cierto? Sobre los derechos individuales. Y nosotros no creemos en la democracia a secas. Nosotros creemos en la democracia liberal. A la demarquía, como diría Hayek. O sea, si la democracia dice... que tienen que arrebatarle la propiedad
a un porcentaje de la población, es democrático, entonces quitémosle toda la propiedad y lo dejamos en la calle. ¿Vamos a aceptar eso? Si la democracia o la mayoría sostiene que hay que dejar sin libertad de expresión a un determinado grupo de personas porque no nos gusta, ¿vamos a aceptarlo porque es democrático? O que hay que esclavizar a un cierto grupo de personas, ¿vamos a aceptarlo porque es democrático? Nosotros no creemos en la democracia a secas, los liberales. Creemos en la libertad a secas. Y claro, la democracia cumple un rol muy importante, como también decía Hayek, porque desde el punto de vista mecánico termina por lo general creando mejores resultados, favorables a la libertad y la prosperidad. Pero no es algo intrínseco a la democracia. Y la democracia puede convertirse en el principal enemigo de la libertad. Entonces nosotros queremos democracias liberales. El apellido es más importante que el nombre. Y lo que hace la Constitución en Chile es garantizar que tú tengas una libertad como ciudadano de elegir, por ejemplo, provisión privada para la educación de tus hijos, provisión privada para la salud tuya y de tu familia, si quieres, porque también el Estado provee. No es que la Constitución diga que el Estado no puede tener ni un hospital, no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Es lo que no hay aquí, ¿no? La desconexión. Permite desconectarte. Permite que no seas dependiente, que no seas dependiente, claro, que no seas dependiente del poder político, de los políticos. Si lo que quieren hacer los políticos, y eso fue lo que terminó destruyendo la democracia en Chile en el pasado, es controlarle la vida a la gente, que dependan de ellos, para salir electos una y otra vez y tenerlos como siervos de su asistencialismo. Eso es lo que quieren los políticos. La mayoría, no todos. Y eso es lo que quería Bismarck cuando diseñó el sistema. Eso es lo que quería Bismarck cuando diseñó el Estado benefactor. Hay declaraciones, textos. Hay textos donde lo explica dice claramente que lo que quería era controlar a la... Bueno, y Bismarck con sus leyes sociales, que no solamente fueron las leyes del sistema de pensiones de esta pirámide de Ponzi, ¿no? Que es la más famosa, crea las bases del fascismo y el nacionalsocialismo alemán con esas políticas. Y de ahí viene la izquierda, que habría estado de acuerdo con Bismarck en todo esto. Ahora él lo hacía más por razones pragmáticas que de convicción ideológica profunda. Pero, de todos modos, lo que hace la Constitución chilena es garantizar firmemente el derecho de propiedad, la actual, ¿no? Limitar el poder del Estado en términos de avanzar sobre tus libertades y ponerle frenos a la rapacidad demagógica de los políticos. Ahora, en la que están proponiendo ellos que vamos a votar el 4 de septiembre, todo eso desaparece. A tal punto que el Poder Judicial ya no va a ser independiente, porque la nueva Constitución crea un Consejo Superior de Justicia integrado fundamentalmente por agentes de activismo político que va a decidir quiénes siguen siendo jueces y quiénes no. Entonces van a controlar políticamente al Poder Judicial. Esto es de manual chavista. Además, abren la puerta para intervenir las Fuerzas Armadas, de par en par, en que van a poner al presidente de la República con las facultades de remover a cualquier mando, en cualquier momento que quiera, cosa que hoy día no tiene, y al mismo tiempo ya quienes quieran ingresar a las Fuerzas Armadas no tienen que pasar necesariamente por sus escuelas matrices, con lo cual van a poder meter a cualquiera y lo van a poder promover, de modo tal que están abriendo las puertas a la purga a las Fuerzas Armadas para crear, ¿cierto?, un régimen a su medida, populista, autoritario, de izquierda. Y eso lo tienen, eso viene del manual de Fidel que le da instrucciones a Chávez, por supuesto, de ahí lo sacó Chávez. Entonces, no hay separación de poderes del Estado. No va a haber elecciones libres e igualitarias, porque tienen completamente arreglado ya el sistema político electoral, donde eliminaron el Senado, dejaron solo una asamblea, que con las cuotas y como han diseñado el tema, lo van a controlar siempre ellos. No hay tribunal constitucional tampoco que filtre la ilegalidad o inconstitucionalidad de las normas, como el que teníamos hasta ahora. No hay protección al derecho de propiedad, no hay independencia de la infiltración política por parte de las Fuerzas Armadas, no hay integridad del territorio nacional, porque otra de las cosas que hacen ellos, que es la primera vez en la historia de Chile, tal como el Senado, que existe hace 200 años, es abrir la puerta para la creación de autonomías completas dentro del territorio, con su propia legislación, autonomías indígenas, supuestamente, pero son los espacios donde ellos quieren probablemente
desarrollar sus actividades de narcotráfico y crimen organizado, porque ya las hay en el sur de Chile, eso está acreditado. Autonomías indígenas con su propia legislación, y además se crea un sistema indígena de justicia paralelo en igualdad de condiciones con el sistema que rige para el resto de los chilenos. Algún ANCAP dirá, esto me gusta, no me suena tan loco. No, es una locura. Jurisdicciones propias. No, es una locura, porque esto no es una jurisdicción propia, esto es abrir la posibilidad a que el crimen organizado y sectores que están alineados con una agenda revolucionaria de extrema izquierda queden sin control de parte del Estado central, sin control de parte de las policías y los tribunales de justicia, a tal punto que si a mí me llega a robar una persona de origen indígena o te llega a asesinar una persona de origen fuera indígena de ese territorio, o en cualquier parte del territorio, porque el sistema de justicia va a valer para cualquier parte del territorio. Además, dentro de su territorio van a tener ellos normas especiales, pero no está claro si la ley que va a regir es la ley indígena o va a regir la ley que rige para el resto de los chilenos, que vamos a estar ahora sí en una situación de desventaja y discriminación arbitraria respecto de los supuestos indígenas que además deciden ellos lo que quieren. Básicamente no hay ley, no existe el derecho indígena, no existe, existen ciertas costumbres y normas. Por ejemplo, es aceptado pegarle a las mujeres, los hombres le pueden pegar y pueden maltratar a las mujeres. Ese tipo de cosas son aceptadas en las culturas indígenas en general, en América Latina. Eso es una realidad. El que lo niegue no entiende de lo que está hablando. ¿Y qué pasa cuando hay un conflicto entonces entre un chileno y un indígena? Bueno, va a prevalecer probablemente el derecho indígena. Entonces, si a ti te asesinan o a ti te roban, la sanción la va a establecer algún supuesto líder de estos que ni siquiera están organizados entre ellos, así que va a haber unas peleas entre ellos espantosas. Y va a decir, bueno, no sé, vas a tener que salir a caminar durante 3 noches y rezarle a los antepasados o algo por el estilo. Entonces, no sabemos. Es la desintegración del Estado la fórmula perfecta para la guerra civil, lo que se está haciendo. Y en consecuencia, se abre también la posibilidad de que tengan sus propios ejércitos paralelos estos grupos, como las FARC en Colombia, solo que esta vez amparados legalmente por el orden institucional y constitucional, donde las Fuerzas Armadas nacionales, que son Fuerzas Armadas en general republicanas y de tradición bastante respetable, no van a poder intervenir, en teoría, porque finalmente si tienes ese problema, al final se desintegra el Estado y termina, insisto, en una guerra civil. Esa es la realidad sociológica del asunto. Pero además la Constitución establece la prerrogativa de los pueblos indígenas de tener un derecho de propiedad especialmente protegido que ningún otro chileno tiene. O sea, tienen un sistema de justicia especial para ellos. Nadie sabe cómo va a funcionar realmente y quiénes lo van a dominar. Tienen la potestad de que se les tiene que exigir permiso cualquier actividad que se haga en el país, en cualquier parte que ellos digan que les afecta sus intereses. No tienen todas las limitaciones que tienen los chilenos para, por ejemplo, el aprovechamiento de las aguas que están en sus territorios, como si todos los demás tienen que pasar por la burocracia estatal. Bueno, ellos no. Tienen sus propios gobiernos, los demás no. Tienen protección especial de propiedad, los demás no. Y así sucesivamente. Es una apartheid. Es una apartheid donde el indigenismo, de nuevo, de la izquierda extrema, se ha tomado las instituciones para imponer una dictadura sobre los demás. Y un sistema al que todos nos vamos a tener que ajustar. Ahora, en Chile hay un 12% que se identifica como indígena, de los cuales encima dices que de los cuales son mestizos, en su mayoría. Más bien indígenas debe ser un 3-4%, indígenas 100% probablemente no hay ninguno. Entonces tú vas a tener un país completo que quieres hacer convivir con estos abusos permanentes de desigualdades y de tratos diferenciados por parte de personas que tienen una carga indígena un poco más alta genéticamente que el promedio de la población, que también la tiene. Entonces, es completamente inviable y te podría seguir con muchas otras normas que se establecen en la Constitución. Por ejemplo, se elimina los colegios particulares subvencionados. Es el sistema de voucher de Milton Friedman que nosotros introdujimos en Chile, donde va más del 50% de los estudiantes del país. Bueno, ahora van a tener que ser todos del Estado. Sí, terminarán todos en el Estado. También se eliminan los seguros privados de salud.
te iba a preguntar, porque claro, o sea, me dejas muy sorprendido. Y se van a eliminar los fondos de pensiones privados para transitar a un sistema como el de ustedes. Me dejas muy sorprendido, es mi ignorancia, ¿no? Yo me lo había preparado, yo tengo familia argentina, conozco un poco lo que ocurre en la zona, pero yo iba a enfocarlo pues en lo más famoso quizá en el extranjero que tiene Chile, ¿no? O la diferenciación, que es el tema de las pensiones, ¿no? El sistema que tenéis bastante único y que no está, bueno, sobre todo en Occidente no es muy común, ¿no? Y yo, por lo que tenía entendido, en la Constitución se permite, se da pie, se abre la puerta a eliminar completamente este sistema, que ha sido, no directamente, pero indirectamente, parte del crecimiento que ha tenido Chile, ¿no? No, sí. Ha generado inversión, una capacidad de ahorro del país, etcétera. Ha generado un sistema financiero sano y demás, ¿no? Con todas sus limitaciones, algún error, seguro, porque ningún sistema es perfecto, pero que daba pie a esto. Ahora, con todo esto que me cuentas, casi me parece más preocupante lo que me estás contando, pero sí, es peor. Como la gente espera, ¿no? Que hablemos qué va a pasar con el sistema chileno de pensiones, también nuestro público, ¿no? Pues liberal, ¿no? ¿Cuál es la afrenta directa a este sistema? Bueno, la Constitución que tenemos hoy, la de Ricardo Lagos, garantiza el derecho de propiedad de manera muy estricta. Entonces los fondos que están ahorrados de los trabajadores durante décadas, 40 años prácticamente, no pueden ser expropiados por el Estado. Eso se elimina. De modo tal... ¿Retroactivamente? No, lo que pasa es que si tú eliminas un derecho que está establecido hoy en el cuerpo constitucional, ¿cierto? Que es la norma de máxima jerarquía, tú lo eliminas, ese derecho deja de regir para los efectos de proteger, ¿cierto? El bien jurídico que está siendo custodiado, está siendo protegido. Entonces, si tú eliminas el derecho de propiedad sobre este edificio hoy día, tú te quedas sin derecho de propiedad y te lo pueden quitar. Entonces, lo que hace la Constitución ahora, en la norma que establecieron, la nueva Constitución, la que quieren aprobar en septiembre, es dejar sin derecho de propiedad básicamente a los trabajadores chilenos, a los millones de trabajadores chilenos que han ahorrado en sus cuentas, y por lo tanto sin protección constitucional, y el Estado con una simple ley, esta asamblea chavista que tengamos, va a poder confiscar y robarse todos los fondos de pensiones. Ahora, ¿esto es una imaginación? No, porque hay proyectos de ley presentados por miembros de este gobierno, como Camila Vallejo, que está de vocera del presidente Boric, cuando era diputada, para nacionalizar los fondos de pensiones. Ahora eran inconstitucionales, pero los presentaban igual. Ahora, que la Constitución no va a ser un problema, los casi 200.000 millones de dólares que tenemos, que es una cantidad de dinero gigantesca. Tenía la cifra apuntada. Sí, se los van a poder robar. Y los van a poder pasó en gastar. Argentina? Como pasó en Argentina. Es el mismo proceso. Solo que ellos no tenían tanto dinero ahorrado como nosotros. En ese momento. Ni siquiera, ni en términos de proporción del PIB, ni tampoco en términos absolutos. Nosotros tenemos muchísimo. Entonces se los van a poder robar y de todos modos van a poder establecer un sistema de reparto, si es que no se roban lo que ya está, hacia futuro. Entonces tú vas a entrar a tener que pagar, como en España, ¿cierto? Tu porcentaje de tu ingreso para que los políticos hagan lo que quieran con ese porcentaje de ingreso, y cuando tú te jubilas no va a estar, porque se lo van a haber gastado en otras cosas o se lo van a haber gastado en los que se están jubilando. O lo cargarán a la deuda. Y rechazaron, por supuesto, todas las indicaciones, porque acá también eso es muy importante, todas las indicaciones que presentaban los convencionales de centro derecha, que pretendían garantizar la libertad de elegir el administrador de tu fondo de pensión y también la de proteger los fondos ahorrados, las rechazaron la izquierda. Obviamente se van a robar los fondos de pensiones si es que pueden. Así es que es el desmantelamiento completo del orden económico institucional en Chile. Y lo más grave, te diría yo, que ni siquiera es la destrucción de la economía. Lo más grave es que se destruye la democracia liberal. Entonces la pregunta es qué va a pasar si se aprueba esta Constitución. Yo quería preguntarte, ¿no? Desde la ignorancia quizá pues, de Europa y también de algunos países de Hispanoamérica, esto es como un paquete que ha presentado pues la coalición que ahora mismo está en el gobierno. ¿Está cerrado o va a haber un debate? No, hay una convención constituyente que se creó hace un año y que se eligieron los miembros de la convención constituyente y que operó, son 155 miembros, y que se eligieron con un sistema electoral distinto que el que se elige el Congreso, que está equilibrado, lo que le permitió a la izquierda extrema tener 3/4, a la izquierda extrema tener 3/4 prácticamente de la convención,
con lo cual tenían los votos suficientes para aprobar lo que ellos querían, y ellos han redactado ya la Constitución. Y esa Constitución se terminó hace un par de semanas atrás, ahora están haciendo normas transitorias, y es lo que se plebiscita ahora el 4 de septiembre. Ahora, hay una relación entre el gobierno y la Convención Constituyente porque, claro, el gobierno de Boric llega al poder exigiendo el cambio constitucional, que ya estaba en curso de antes, y promueve además, ¿cierto?, el apruebo en el referéndum de salida. O sea que hay un vínculo. Si se rechaza, esto va a ser un golpe político para el gobierno muy importante. Pero claramente el gobierno actual de Gabriel Boric se está prestando para un asalto completo, autoritario, y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en Chile, que es interesante porque incluso senadores socialistas han dicho que personajes como Giorgio Jackson, que está en el gobierno de Boric, ministro, y otros, son destructores de instituciones republicanas y democráticas. Lo está diciendo la izquierda tradicional. O sea, esto no es menor, lo están diciendo personajes históricos de la centroizquierda. ¿Hasta qué punto el Congreso tiene alguna capacidad ahora mismo de frenar esto? ¿Y hasta qué punto las luchas propias que pueda haber en la coalición, ¿no? Lo que has dicho, Jackson, Vallejo, tema también sí que ocurre mucho en la izquierda, ¿no? Luchas de poder, hasta donde sé, de hecho Boric no era el candidato que venía de ese grupo, no era... está ahí un poco de rebote, ¿no? O sea, era un amigo suyo. Boric creo siempre fue el candidato que ganó la primaria contra Daniel Jadwe, que es un alcalde comunista. Y termina, instalándose como el presidente de la República, en parte importante por el rechazo a José Antonio Kast, que había en parte de la población. Ahora Boric tiene la popularidad más baja de todos los presidentes del retorno a la democracia. Esto puede afectar también, ¿no? Sí, eso va a afectar, sin ninguna duda, afortunadamente. Y el punto es que este proyecto constitucional refleja el antiguo anhelo de la izquierda chilena, que es una izquierda muy radical. Nosotros no tenemos una izquierda moderada, pero hay una izquierda... Bachelet está apoyando la reforma constitucional. Ella siempre ha sido marxista, se moderó en su primer gobierno, en su segundo no. Siempre ha sido admiradora de Fidel Castro, confesa. Ahora no sé si han seguido los medios de comunicación internacionales, pero tuvo que renunciar básicamente a la ONU, porque ella era la alta comisionada para de Derechos Humanos de la ONU, por el escándalo de su viaje a China, donde encubrió todos los crímenes que está cometiendo el régimen totalitario chino, y se está yendo a Chile a hacer campaña por el apruebo. Ella siempre fue una marxista, convencida, siempre admiró la Alemania comunista, donde estuvo exiliada. Entonces ella no cree ni en los derechos humanos, ni cree en la democracia. Son cosas que utilizan de manera conveniente para avanzar sus proyectos. Porque la gente dice, democracia, entonces les suena, y tal como lo hacía Fidel Castro y Chávez, ellos dos hablaban de que su sistema eran las democracias perfectas, ideales, y eran dictaduras. Entonces, ella siempre ha sido una admiradora de dictaduras, no cabe ninguna duda, pero claro, dentro de los que están hoy en el gobierno, ninguno cree en la democracia liberal. O sea, ninguno. No lo cree Boric, no lo cree Camila Vallejo, no lo cree Jackson, no lo cree ninguno de sus ministros, ni la Isquiasiche, ninguno de todos ellos. Entonces, estamos como te digo, un proceso revolucionario que puede terminar fracasando si es que se rechaza la Constitución nueva el 4 de septiembre y se va a hacer otro proyecto constitucional con más consenso, en fin, que puede terminar... O sea, la Constitución se va a cambiar, eso es... Yo creo que se va a cambiar sí o sí. Lo que no está claro es que sea esta, que es lo que se juega en el... Claro, exacto. Yo creo que se va a cambiar sí o sí por razones políticas. No es que está establecido legalmente que se va a cambiar sí o sí. Pero por razones políticas se va a tener que cambiar. Y de todos modos, en muchos aspectos, sobre todo lo que es economía, la que venga va a ser peor que la que tenemos hoy. O sea, yo el progreso de Chile lo doy totalmente por perdido. No hay ni una posibilidad de que Chile siga avanzando. Más que de manera muy lenta y muy esporádica. Y lo que queremos ahora luchar por preservar es básicamente la democracia liberal, porque después no vas a tener libertad de medios de prensa, no vas a tener libertad de expresión, no vas a tener derecho a propiedad, no vas a tener libertad económica, no vas a tener ninguna de todas esas cosas. Vas a quedar completamente al arbitrio del dictador con fachada democrática de turno, y que va a hablar en nombre del pueblo. Y no vas a tener ni siquiera independencia en el poder judicial como para que te puedas recurrir para defenderte de los abusos del poder. Entonces Chile podría caer en una dictadura, insisto, con fachada democrática de izquierda, sin separación de poderes y todo eso,
y en la ruina total, porque esta constitución yo creo que si se aprueba económicamente el país se destruye, no va a haber ni una posibilidad de que porque siga decimos avanzando. siempre, ¿no, Juan de Mariana, que se construye muy lento Y se destruye muy rápido. Exacto. Y ese es el peor, y la otra posibilidad es una reacción, una vez que se apruebe después con todo el problema económico que estamos teniendo, porque estamos entrando en una crisis económica muy profunda, por razones locales e internacionales, afortunadamente, porque sería terrible, imagínate que ellos con su proyecto populista tuvieran una bonanza económica como la que gozó Chávez, Correa, Morales y toda esa gente. Entonces, pues puede haber una reacción popular gigantesca, de todos modos, porque si ganan van a ganar por un 2-3% en el referéndum de salida, no va a ser más que eso, o sea, la mitad del país va a estar en contra. Y puede haber una unión de fuerzas democráticas, centro-izquierda hasta la derecha, que quieran poner fin al experimento autoritario de la izquierda extrema, y con una mayoría de la población respaldándolo, porque la situación económica también es desastrosa y se van a dar cuenta que lo que les prometieron con la nueva constitución, que en el paraíso, no se va a cumplir. Incluso puede terminar en una intervención militar nuevamente, yo creo. De alguna forma, no como fue el año 73, pero de algún pronunciamiento de alguna manera respaldado por las fuerzas democráticas, donde se termina haciendo otra constitución. O sea, ese también es un escenario posible. Pero la incertidumbre es completa. ¿Hasta qué punto se le puede echar cierta culpa a la derecha conservadora del país? Bueno, la parte 2 de Piñera, porque hablamos, ¿no?, de la parte 1 de Bachelet y la parte 2, ¿no? Pues también la parte 1 y la parte 2 Sí. de Piñera, o el propio José Antonio Cast. O sea, ¿qué es lo que no se ha hecho bien? ¿Qué cesiones? ¿Qué falta de un poco de no tener el radar los verdaderos problemas? ¿Cómo la derecha ha llegado a esta situación? Yo creo que por cobardía, por un mal diagnóstico respecto a lo que era la batalla central, que es la batalla de las ideas cultural, y por la hegemonía cultural, la derecha la perdió completamente. Siempre se sintió complejada con la izquierda moderada también, con la izquierda extrema. Entonces fueron cediéndole todos los puntos y se instaló un relato lleno de mentiras en los medios de comunicación que convenció a la gente que vivíamos en el peor país de la historia, que la desigualdad había aumentado, todas esas cosas, lo que no es cierto. La derecha también falló en condenar enérgica y fuertemente escándalos que hubo a nivel empresarial, y me parece que en defender lo que se había logrado, y eso es la centroizquierda y la centroderecha, fracasaron completamente en esa defensa y en continuar profundizando las reformas de modo de haber hecho sostenible el progreso en el tiempo, porque una de las cosas que deriva en el llamado estallido social, que el estallido delictual y crisis social del año 2019, fue el total estancamiento económico en los años previos. La economía dejó de crecer y los salarios dejaron de aumentar. Eso tuvo que ver con las reformas económicas de Bachelet y porque tuvimos también una migración masiva que entró al país, que hay distintos académicos que están evaluando el impacto sobre los salarios que eso tuvo y que hizo que los salarios dejaran de crecer también. Y eso fue durante varios años. Y esa frustración, que se debió a Bachelet fundamentalmente, porque fue los años de Bachelet, Piñera no pudo corregirla, por supuesto, no tuvo la astucia, no era fácil, no tenía mayoría en el Congreso, pero tampoco hizo mucho en su primer gobierno por profundizar reformas que permitieran salir adelante. Tampoco digo que haya sido fácil hacerlo. Y tienes esta izquierda carnívora que quiere destruir lo que hay. Bachelet es parte de eso. Y en su segundo gobierno ya tuvo mayoría en las dos cámaras del Congreso. Entonces pudo pasar reformas completamente desquiciadas que arruinaron el potencial de crecimiento de la economía chilena, llevaron la deuda a niveles récord, que todavía no es demasiado grave, pero sí la subió muchísimo, aumentó el tamaño del Estado, trancó la economía y la gente empezó a sentir que ya no había progreso. Y se empezó a frustrar. Pero siendo un gobierno de centro-izquierda, ¿cómo es posible que la gente perciba, bueno, pues lo que hay que hacer es un cambio más a la izquierda? Porque, bueno, ella era un gobierno, yo te diría, de izquierda bastante radical. Fue elegida con la promesa de cambiar el sistema mal llamado neoliberal. Fue elegida con eso, ahora con una abstención muy grande de gente, pero fue elegida. Y era muy popular, ella carismática, ella tenía una cosa bien especial, más que por su idea la elegían por su personalidad. Pero lo que pasa es que cuando el diagnóstico lo controlan medios de comunicación también, y básicamente integrados por personas de extrema izquierda, y profesores universitarios, intelectuales públicos y políticos que todo el día hablan de que el problema es el neoliberalismo, ¿qué espera? Entonces, la clásica reacción de esa matriz cultural latinoamericana, hispana, jesuita, tipo Papa Francisco, en contra del liberalismo y el capitalismo.
que es parte de la fibra de lo que es América Latina. El liberalismo es pecado, ¿no? El liberalismo es pecado y corrompe. Destruye la comunidad y la salvación de las almas y todo ese cuento. Y eso es lo que hay detrás de todo esto, finalmente. Lo mismo que hubo detrás de Perón, lo mismo que hubo detrás de Chávez, lo mismo que hubo detrás de Fidel Castro. Es el mensaje del Papa Francisco, que es un jesuita. Y esa mentalidad, y es interesante, Correa formado por los jesuitas, Fidel Castro formado por los jesuitas, los asesores de Perón y de Eva Perón eran jesuitas. Y en Chile ha tenido también mucho impacto eso, lo mismo que de Ortega en Nicaragua. Y es esa visión de que el mundo está corrompido por el capitalismo, por la racionalidad, por los principios ideales de la Ilustración y por el capitalismo, el materialismo, digamos, y el individualismo. Esto lo ha tratado en un libro muy bueno Loris Sanata, académico de la Universidad de Bolonia, donde tiene un libro sobre el populismo jesuita que te lo deja extraordinariamente claro. Y efectivamente es una religión política la que está operando hoy en Chile. La pregunta es si los anticuerpos liberales van a ser lo suficientemente poderosos para frenar el peor escenario, que es terminar como Argentina, Venezuela o algo por el estilo. Eso está por verse. Te doy un dato y si quieres me lo explicas. Mujeres menores de 30 años, un 70% votaron a Gabriel Boric. ¿Cómo se explica esto? Hubo una campaña del terror muy fuerte en contra de José Antonio Kast, dejándolo como un machista, porque él planteaba, entre otras cosas, cerrar el Ministerio de la Mujer, y él siendo conservador y de derecha, todo eso. Y fueron las mujeres urbanas jóvenes las que votaron en contra de Gabriel Boric, muy infectadas por la ideología tóxica del feminismo y que se dejaron manipular también por medio de comunicación, que el 90% está totalmente controlado por la izquierda extrema en Chile. Y esa fue la razón. Gabriel Boric salió elegido por personas de clase media acomodada de Santiago. Esa es la realidad. La gente pobre votó por José Antonio Kast y las regiones votaron por José Antonio Kast. Muchas. Y es el problema de los circuitos urbanos, no solamente en Chile. Tú ves la votación en Estados Unidos y pasa exactamente lo mismo. En España en Francia también. Es lo mismo y en España también. La población urbana está extraordinariamente expuesta. En general es más educada desde el punto de vista formal, tiene menos sentido común, pero es más educada desde el punto de vista formal y está muy expuesta al lavado de cerebro progresista, extremista, que se hace por los medios de comunicación y buena parte de las instituciones académicas, donde si tú no crees absolutamente estas teorías del woke movement, que son totalmente intolerantes, estás perdido. Entonces, en entornos urbanos. En entornos urbanos, claro. Están muy desconectados de la realidad de los países, de la parte profunda de esos países, de los distintos países, y viven mucho en las redes sociales y en los discursos de las influencers. Ahí se convierte en una especie de símbolo de estatus tener ciertas creencias. Si no piensas esto, no formas parte del grupo, básicamente. Y eso se movilizó en el caso de Gabriel Boric, claramente. Pero porque José Antonio Kast era, desde ese punto de vista, un muy mal candidato. Si hubiera habido alguien en esas materias más moderado, más liberal, esto no creo que habría tenido el mismo efecto. Tampoco, por lo que yo sé. A mí no me parece tampoco un candidato muy conservador, tipo, no sé, Bolsonaro. Sí que puedes ver ciertas declaraciones, ciertas políticas, ¿no? No, él nunca hizo mucho no hizo, pero la caricaturización es fácil. Le sacaron que su papá era nazi, cualquier cosa de ese estilo, pura propaganda barata. Y finalmente lo dejaron ahí, pero sí viene de una matriz más conservadora, que por ejemplo no cree en el matrimonio homosexual ni la liberalización del aborto entre un cierto periodo de tiempo, y eso es muy respetable, o sea, está bien, los conservadores ¿Pero lo llevaba como en su programa? Estaba... ¿O no? Pero fue parte de su discurso durante mucho tiempo. Okay. ¿Ya? Y algunas cosas estaban en su programa. Y bueno, finalmente entonces se le caricaturizó como una especie de extremista en esa materia, que tampoco era cierto. Y además el aborto ya estaba legalizado y él no lo iba a poder cambiar. O sea... entonces fue pánico creado por los medios de comunicación al servicio de la agenda de la izquierda extrema. Esa es la verdad. En el escenario de que
el 4 de septiembre, suena la campana y de repente, pues no sé, las fuerzas de izquierda se dispersan, hay una gran mayoría demócrata liberal, si lo queremos llamar así, de ciudadanos, no de partidos siquiera, hay candidatos que votan en contra, empezaríamos de nuevo, ¿no?, a intentar pues una nueva reforma constitucional. ¿Existe alguna posibilidad de que Kast juegue un papel ahí o Kast está ya...? No veo que juegue un gran papel ahí. Yo creo que esa va a ser una constitución creada por las fuerzas de centro derecha y centro izquierda, básicamente, que están por la democracia y cuestiones de ese estilo. Ellos van a jugar un papel desde el punto de vista, me refiero a Kast y los conservadores o el Partido Republicano, de opinión pública, de cierto impacto en ese sentido, pero no van a estar como articuladores ni nada de eso, yo creo. ¿No? Y no hay ningún candidato, o sea, no hay ninguna solución, ¿no?, para dar un poco de esperanza a los liberales de Chile, ¿no? No, yo creo que si rechazamos, por lo menos salvamos la base, que es la democracia liberal, por un tiempo al menos. Y nos evitamos el colapso civil y nos evitamos la destrucción total de la economía. Al menos, bueno, sí, quizá no crecer de alguna forma, pero mantener lo logrado. Lo que ocurre es que Chile siempre, hasta el año 2010 más o menos, la discusión era cómo llegamos al paraíso, cómo llegamos a ser un país desarrollado, con un ingreso como el de Portugal y así. Pero hoy día la discusión es cómo evitamos caer en el infierno. O sea, el país ya se perdió, la posibilidad de llegar a ser desarrollado, eso es imposible, no va a pasar. No va a pasar en décadas, yo creo. Algún día tal vez ocurra, pero no va a pasar en décadas. Salvo algún milagro que uno puede... Quizá tu libro, ¿no? Capaz que el libro, claro. No sé si llega tarde, quizá 10 años tarde. Salvo algún milagro que uno no lo puede descartar, la probabilidad es, digámoslo así, muy baja. Ahora, no necesariamente tenemos que sacrificar la democracia también. Bueno, déjenme la democracia, la separación de poderes del Estado y ciertas protecciones a la libertad y el derecho de propiedad. Ya, si quieren cobren más impuestos, en fin, el Estado va a crecer, todo eso va a ser así, va a haber más corrupción, porque claro, el Estado también es un botín para todos los partidos políticos y se quieren llenar los bolsillos, piensan los ciudadanos, y es cada vez más corrupto el caso de Chile. Pero mínimo resguardo a la libertad individual, la democracia tiene que haber, y eso es lo que estamos peleando hoy en día. Te veo muy pesimista, yo suelo ser optimista compulsivo, pero me estás dejando muy frío. No, esto es puro realismo, yo te diría, vengo teniendo razón hace 15 años y predije exactamente lo que está pasando hoy en varios libros, textos y discursos, y todos me decían que era muy pesimista y estamos en lo que estamos. Y hoy, yo te digo, tengo amigos de centro izquierda que estaban con los gobiernos de la Concertación, que me dicen que tengo razón. Que ellos ven que si se aprueba la nueva constitución es el fin de Chile. ¿Qué le dirías, y ya con esto yo creo que terminamos, qué le dirías al joven entre 20 y 30 años liberal de tu país que te escucha, quizá pues uno de los mayores caracteres, ¿no?, del liberalismo chileno, y escucha decir estas cosas un poco tan pesimista? Pues, yo si yo fuera uno de estos chicos diría, pues me voy ya. Pero ¿qué le dirías un poco para animar? ¿Cuál es la postura que debería tener? ¿Mirar el largo plazo? ¿Qué tipo de batalla puede dar? Tienen que seguir formándose y trabajando por estar bien ellos y por supuesto también por el país, difundir libros como este, enseñarle a la gente para que cambiemos la mentalidad y tal vez logremos reparar, yo no lo descarto, esto en unas décadas, si conseguimos que la gente piense bien, destronamos el discurso revolucionario, fundacional, jesuítico de la izquierda y abrazamos ideales de individualismo y del mercado y de la libertad económica, el emprendimiento y el innovacionismo. Es la única manera de que lleguemos a tener un mejor país. No lo doy por perdido porque depende finalmente de la batalla por las ideas. Pero no les puedo decir, miren, no se preocupen, esto va a ser fácil, lo resolvemos en un par de años. No es así, no va a ser así. La destrucción ya es demasiado profunda y no va a ser fácil reparar el daño que se ha causado, incluso si gana el rechazo en el referéndum de salida. Y si no gana y el país termina por colapsar completamente, yo no le puedo pedir a nadie que se quede en Chile. No voy a exigirles que se conviertan en mártires. Los que quieran luchar en Chile, háganlo. Otros lucharemos entrando y saliendo de Chile y otros lucharán desde fuera de Chile por salvar su país. Pero esta película ya la hemos visto varias veces en la historia latinoamericana. Y los que se han quedado en muchos de estos países finalmente han pagado un costo horroroso. A nivel personal, familiar, a muchos niveles, en todo sentido. Si quieres ya terminamos con esto. ¿Qué opinión te merece o qué simpatías tienes
al movimiento de Javier Milei en la vecina Argentina, que bueno, parte de otra parte, ¿no? De un punto de vista, perdón, de un punto distinto en el cual el país ya está devastado por décadas, ¿no? ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que...? Yo le deseo el mayor de los éxitos y creo que es lo más interesante y esperanzador que está pasando en América Latina. Espero que llegue a ser presidente de la República. Si es que Javier Milei logra ganar la presidencia de la República con ese mensaje radical libertario que él tiene, va a tener el respaldo político para hacer las reformas, porque una persona que se presenta de manera tan clara, si la gente no cree que haga lo que está diciendo, no lo vota. Y si eso ocurre, estamos hablando de un milagro, Argentina perfectamente podría tener un punto de inflexión de todas estas décadas, 80 años de decadencia peronista estatista, para pasar a abrazar más la libertad económica, los ideales del mercado, liberalismo clásico, y ser un nuevo milagro económico, entre comillas, porque milagro no tiene mucho cuando tú haces las cosas bien, pero un nuevo milagro económico. Sí, un foco de libertad, casi, sí. Otro ejemplo, ¿no? Y si Argentina logra salir adelante de manera sostenible, yo creo que eso va a ser un golpe tan devastador para todos los movimientos colectivistas, populistas, demagógicos, estatistas y socialistas en América Latina, que nos va a abrir amplias avenidas a todos los liberales en nuestros países para proponer algo similar. Si Argentina puede salir adelante, después de todo el daño y el desastre que han hecho, ¿por qué no vamos a poder hacerlo los demás? Pues nos quedamos con esa ya mitad de esperanza, ¿no? Por terminar el podcast un poco con optimismo. Bueno, ya sabéis que podéis comprar el libro en Amazon, ¿no? España. Amazon España ya está en las librerías, lo publicó Deusto. En FNAC, en todas las grandes librerías. Inglés, todos lados debe estar. Y bueno, pues nos vemos. Muchísimas gracias. Espero que hayas estado a gusto. Encantado, sí. Ya sabes que estás invitado para la próxima vez que vengas a España y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.